Estamos en comunicación con Luciano Foggia, él es sociólogo y máster en economía, integrante del CEPA, del Centro de Economía Política Argentina. ¿Cómo estás, Luciano? Te saluda Néstor desde Demoliendo Mentes para Radio Sentir Pensares. ¿Qué tal, Néstor? Buenas tardes, gracias por la ¿Cómo estás? invitación. Buenas tardes. No, muchas gracias a vos, gracias por tu tiempo. Bueno, arrancamos con la primera pregunta de rigor, Dale. acerca del acuerdo, de este acuerdo que pudo realizar el gobierno con respecto a los bonistas, este nuevo acuerdo respecto a la deuda que últimamente había adquirido la Argentina. ¿Cómo lo ves? ¿Qué te pareció? Bueno, en principio decir que el acuerdo con el que llegamos la semana pasada con los bonistas extranjeros es un muy buen acuerdo para la Argentina. A mí me gustaría comentar algunos aspectos salientes de lo que tiene que ver con este acuerdo de reestructuración, que me parece que son los importantes a tener en cuenta a la hora de pensar cómo impactan en la economía argentina. En primer lugar, me parece importante resaltar que con esta reestructuración de la deuda, lo que logró nuestro país fue ganar tiempo, ¿no? Y esto es muy importante, ¿por qué? Bueno, porque nosotros teníamos una concentración de vencimientos de un capital muy importante en un plazo muy corto. Nosotros de 2020 a 2024 teníamos vencimientos por todo concepto de capital e intereses de alrededor de 63 mil millones de dólares. Recordemos que la reestructuración del monto de deuda fue de un monto total de 68 mil millones de dólares. Entonces, con esta reestructuración lo que se hizo fue hacer un reperfilamiento de lo que tiene que ver con esos vencimientos. Entonces, con el nuevo esquema de 2020 a 2024, la Argentina tiene que pagar en concepto de capital e intereses por un monto de alrededor de 6 mil millones de dólares. Este es un cambio sustancial, ¿no? Porque lo que le permite al país es poder efectivamente hacerse cargo de la deuda y pagar, pero en base al crecimiento de la economía, ¿no? Recordemos que uno tiene, cuando tiene esta gran cantidad de vencimientos en un corto plazo, uno tiene básicamente tres opciones. La primera, bueno, reestructurar, que fue lo que se logró, ¿no? Pero después uno podría tener la opción de no poder afrontar el pago porque no tiene el capital suficiente para hacerlo y caer en default, que era algo que el gobierno quería evitar. Y la otra opción es realizar el pago, pero a costa de un ajuste fiscal y monetario muy importante, donde estarían implicados una gran parte de los argentinos y argentinas. Y bueno, eso tampoco trae consecuencias positivas ni para el conjunto de la población ni para la economía. Entonces, ese es el primer rasgo fundamental del acuerdo que me parece que es muy importante. Ganar más tiempo para poder pagar la deuda en base al crecimiento. Y lo otro que también es muy importante es lo que tiene que ver con lo que fue la quita de capital en los intereses, ¿no? Recordemos que la Argentina venía negociando y ofreciendo, la última oferta había sido de 53 dólares por cada valor de 100 dólares de los bonos en los intereses. Bueno, los tres grupos más grandes de bonistas no aceptaron. Finalmente se cerró en un 54,8 dólares por cada Dólares por 100 cada 100. dólares, vale, claro, por cada 100 que vale los bonos. Estamos hablando de una quita de alrededor del 45% en torno a los intereses, que también es una quita sustancial, que es lo que permite ahorrarle al país entre 30 mil y 40 mil millones de dólares, ¿no? Y todo esto en su conjunto, como también para hacer como una conclusión de lo que fue este acuerdo, trae aparejada una serie de cuestiones positivas para nuestra economía, además de lo que ya dije, porque seguramente primero va a traer un alivio en torno a lo que tiene que ver con el peso fiscal que tiene la deuda, ¿no? Recordemos que en el año 2019, en el presupuesto del año 2019, el 21% del gasto fue pura y exclusivamente de pago De de deuda deuda. externa, ¿no? Entonces, esto seguramente va a traer un alivio fiscal y va a hacer que una gran masa de dinero se encuentre disponible para, bueno, en principio brindar ayuda a los sectores que hayan sido más vulnerados por la crisis del coronavirus y en segundo lugar también para pensar un plan de reactivación, ¿no? Y Totalmente. poder apuntalar a ciertos sectores que se consideren importantes para la recuperación económica. Y en segundo lugar, seguramente va a traer un alivio en lo que tiene que ver con las tensiones cambiarias, ¿no? Con lo que tiene que ver con el tipo de cambio, ¿no? Porque va a aflojar la demanda de dólares, ¿no? Eso me parece que en términos resumidos y sencillos son los beneficios que trae el acuerdo para nuestro país. Muy bien, muy buena la explicación. Respecto, cabe aclarar que partimos de negociación el gobierno ofreció 36 y ellos ofrecieron 92, ¿no? Que eso también como que también Sí. y no es un dato menor, siendo que toda negociación arranca siempre cada uno partiendo su ideal. Ahora, mi pregunta es,
Eh, ¿Qué pasa con aquellos que no acordaron para que no vuelva a suceder lo que sucedió en su momento con la antigua reestructuración de la deuda, en donde los fondos que no acordaron después fueron fondos buitres? ¿Y qué pasó con aquellos que no entraron en la renegociación? En esta renegociación lo que se espera es que entre el 100% de los bonistas, ¿no? Porque ya acordaron los tres grupos de bonistas más importantes, que eran los que habían bloqueado la propuesta anterior, y que era lo fundamental, ¿no? Para que, para que puedan traccionar a todos los demás bonistas, que en realidad los únicos que no cerraban eran esos tres grupos. Claro. Con la última oferta de $53 del gobierno argentino, los únicos que no cerraban fueron ellos. Lo importante de este acuerdo es que el gobierno argentino se aseguró de que, en primer lugar, estos tres grupos accedan a la propuesta, lo cual va a hacer que lo más probable sea que el 100% de los bonistas accedan a la misma. No obstante, el gobierno argentino puso un plazo para activar unas cláusulas que tienen que ver justamente con que ninguno de los bonistas quede por fuera, para asegurarse que no pase lo mismo que pasó con los fondos buitres, para que no quede Claro. ningún holdout, ¿no? Un holdout Exactamente. significa un bonista que quedó por fuera de la reestructuración. Bueno, el gobierno argentino puso un plazo para el 24 de agosto para gatillar estas cláusulas, para que efectivamente no haya ningún holdout y no volver a tener este problema en el futuro. Yo creo que en este caso la reestructuración probablemente sea del 100%, los bonistas entren, no quede ningún holdout y afortunadamente no tengamos que vivir lo que vivimos con los fondos buitres, ¿no? Que una porción minoritaria, porque bueno, recordemos que también en la reestructuración anterior, más del 90% de los Claro. bonistas había aceptado la reestructuración, y entonces lo que sucedió fue que una porción minoritaria, pero poderosa a nivel internacional, bueno, no aceptaba y bueno, Sí, ya creo que era el conocemos 8 o todo. 9%, si mal no recuerdo. Sí, alrededor del 8%. Sí, Y bueno, se gatillaron la cláusula RUF y sí, etcétera, ¿no? Eso ya lo pasamos, lamentablemente ya sabemos cómo terminó. Me parece que en esta ocasión estamos en otra situación. Yo creo que realmente el 100% va a acceder y no vamos a tener ese problema. Lo que sí se viene son las negociaciones con el FMI de todas formas, ¿no? exactamente. Exactamente. Que no es un dato menor eso, ¿no? No, para nada. Yo creo que, bueno, que seguramente, bueno, ya lo dijo Guzmán, ¿no? Las negociaciones con el FMI van a tener otra dimensión, van a tener otro carácter, van a ser distintas, van a ser más a largo plazo, van a tener más carácter, van a tomar más carácter público, ¿no? Lo decía el ministro de Economía, porque estamos hablando no ya de bonistas privados, sino que estamos hablando de una institución financiera a nivel internacional. Bueno, lo cual trae aparejado toda una serie de cuestiones que son distintas a la hora de pensar una negociación. Ahora, lo que yo sí creo es que el FMI, bueno, el FMI, la directora del FMI, estuvo haciendo varios guiños públicos a la hora de todo lo que tuvo que ver con la discusión y el debate de la reestructuración de la deuda argentina con los bonistas privados. Esperemos que ahora que les toca a ellos negociar el tema de la reestructuración, sigan siendo, pensando lo mismo, Igualmente, ¿no? De manera claro. consecuente. Sí, sí, sí. Esperemos que... Yo creo que lo que tiene que entender el FMI en este caso es que la Argentina va a tener que proponer un esquema de reestructuración de manera soberana y que no nos impongan ningún tipo de ajuste fiscal, monetario, esas recetas que el FMI Se suele suele imponer poner. para el pago de la deuda y las reestructuraciones, ¿no? Sobre todo también porque teniendo en cuenta la responsabilidad que tuvo el FMI en Exactamente. el endeudamiento argentino y en la crisis de deuda que eso terminó To- siendo, ¿no? Totalmente. Y también recordemos que los dichos públicos de un asesor de Trump hace poco, Exactamente. diciendo que fue una cuestión política el préstamo del FMI, también hay una realidad. Ellos, de alguna forma, seguramente se enfrenten a una auditoría interna en términos de que el crédito otorgado a la Argentina tiene una serie de irregularidades técnicas en cuanto a su otorgamiento, ¿no? Lo que tiene que Exactamente. ver con los estatutos del FMI. Entonces, bueno, a ver, el FMI tampoco está en una posición demasiado venturosa como para poder querer imponer medidas, ¿no? Exactamente. Sí, Veremos cómo se da, pero bueno. sobre todo en retroceso, ¿no? Siendo que Trump también, que siendo el ala dura, está en retroceso y esto tampoco le va a facilitar mucho. Pero una pregunta respecto a esto. ¿Alguna vez vamos a poder revisar la historia de la deuda, como ya lo hizo, por ejemplo, Alejandro Olmos Gaona, Alejandro Solmo, para que alguna vez la paguen
quien la tenga que pagar y no siempre la paguemos el pueblo. Digamos, una reestructuración que el gobierno diga al estilo, por ejemplo, como hizo Correa en Ecuador, donde decís, bueno, se paga esto que es lo lícito y no toda esta parte espuria que hay bastante dentro de la deuda externa argentina, las estatizaciones de la deuda privada del Macri, de otros tantos empresarios en la época de la dictadura y bueno, actualmente pagar la campaña de Macri también. Sí, sí, sin duda sería bueno. Realmente, sin duda, eso sería muy bueno. Lo que pasa es que, bueno, pienso que también hay, digamos, hay determinados momentos donde uno tiene más capacidad de hacerlo, ¿no? que en otros. Creo que en este momento la Argentina estaba en un momento económico muy complicado, con un gobierno que, bueno, recién asumía, ¿no? Y que se encontraba en condiciones de que tenía que salir a apagar incendios, ¿no? Claro. Sumado a eso, se le sumó el coronavirus, la Sí, crisis que está generando el coronavirus a nivel internacional, que es de magnitudes muy relevantes, con lo cual la capacidad de tener que ir a apagar incendios a medida que iban surgiendo se multiplicó. Lo que sí creo es que sí hay que avanzar en mecanismos legales en torno a lo que tiene que ver con la deuda soberana, ¿no? La toma de deuda exactamente. soberana. Sí creo que tiene que haber una comisión bicameral en el Congreso, por ejemplo, Sí, sí, sí. que pueda Claro, revisar los acuerdos, que los acuerdos, principalmente yo creo que hay una importancia muy grande que tiene que ver que los acuerdos deben pasar por el Congreso, ¿no? sí, Yo creo que esta crisis de deuda, que lamentablemente no es la primera, nos tiene que dejar algunas enseñanzas, ¿no? Creo que una de esas podría llegar a ser implementar ciertos mecanismos legales que permitan una democratización de lo que tiene que ver con las decisiones de toma de deuda y permitan de alguna manera auditar eso, ¿no? Y aprobar totalmente. sí o no en base a la propuesta del gobierno de decir, bueno, yo tomo deuda, bárbaro, pero voy a tomar deuda porque tengo este proyecto de hacer estas inversiones en infraestructura o tengo este proyecto de apuntalar a este sector de la economía. Bueno, digamos, la deuda no siempre es Exactamente. mala. El problema es cuando se toma Sí, deuda para garantizar fuga de capitales y nada más, ¿no? sí, 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 tal cual. Eh, entonces, y hay además un gran número de especialistas en la economía, en la sociología, en las ciencias sociales, que han estudiado el tema de la deuda a lo largo de los años, con lo cual conocimiento técnico y científico en este país sobra como para Totalmente. conformar una comisión por especialistas para que se auditen este tipo de cuestiones en el futuro y no tengamos que volver a lamentar estas cuestiones, ¿no? Totalmente. ¿Te podría decir entonces que esta renegociación con el fondo va a ser más política que económica? La puja. Y yo creo que sí, siempre es político, ¿no? Estas cuestiones Total. siempre, nunca es una cuestión meramente ni técnica ni política, ya lo demostró el FMI Sí, con el préstamo que le dio a Mauricio Macri y sin que el país cumpla con los requisitos técnicos para que el préstamo sea factible. Entonces, bueno, me parece que sí, creo que estamos igual, de todas formas, en una buena posición para entablar estas negociaciones, sobre todo porque tenemos un ministro de Economía eh, muy consciente de cuáles son sus objetivos a la hora de reestructurar la deuda, ¿no? El ministro Guzmán tiene muy en claro que la deuda no se va a pagar con hambre, que la deuda no se va a pagar con menos trabajo y que la deuda no se va a pagar con menos crecimiento de la economía, sino al contrario. Entonces, eso de alguna forma a mí me deja muy tranquilo, creo que ya lo demostró con esta reestructuración con los bonistas privados, ¿no? Las presiones fueron múltiples y a nivel internacional para que la Argentina cerrara mucho antes y en condiciones desfavorables. Bueno, el ministro de Economía y sin duda todo el equipo del Gobierno Nacional, el presidente Alberto Fernández, creo que siempre tuvieron en claro esos objetivos a la hora de negociar la deuda. Entonces, bueno, creo que vamos con un buen equipo de negociación que está pensando en el bien de los argentinos y las argentinas, ¿no? totalmente. A pesar del lobby interno, ¿no? Que era más fuerte que el externo, ¿no? En medio de los medios hegemónicos. Es tremendo. Sí, realmente todos estos meses se vivió una presión muy fuerte, internacionalmente, por supuesto, pero internamente también, ¿no? Una serie de cuestionamientos, por ejemplo, hacia el ministro en torno a su corta edad, en torno a su experiencia, en torno a que, bueno, lo han llegado a criticar por ser un académico, ¿no? Medio raro. Totalmente. Sí, La verdad que bueno, pero creo que el ministro demostró que supo combinar su expertise de conocimiento académico y técnico, con su capacidad política y con una paciencia muy importante y con un objetivo muy claro que era el bien de la Argentina. total. Sí, no le molestaba tanto a los medios Duhovne, que era
un panelista de TN y columnista de La Nación, ¿no? Que ese era su único expertise, junto con La Rosca, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí no le molestaba Este, tanto. no les molestaba, ¿no? Bueno, ellos tienen una gran responsabilidad de gestión en todo lo que pasó, ¿no? Sí, y un gran interés, ¿no? Omne, Porque Caputo, no es Sturzenegger. sí, total. Y una gran responsabilidad que no es un dato menor que ellos, los dueños, Mañeto y eso, tengan bonos de canje de deuda, ¿no? Que por algo hacían el lobby que hacían. Bueno, ni hablar, seguro. Ahí también se ve cómo los diferentes intereses de los grandes grupos económicos también a veces no siempre van a favor de lo que tiene que ver con los intereses nacionales, ¿no? A veces suceden esas cosas y la capacidad también de presión o la capacidad de lobby o la capacidad de instalar debates que tienen estos grupos también son muy fuertes y es lo que vivimos. Bueno, creo que hay que tener una entereza política muy grande, creo que hay que tener también un proyecto donde, a largo plazo de negociación que uno confía y que confían que va a salir bien, ¿no? Entonces me parece que eso también fueron, de alguna forma, creo que un poco los secretos de la negociación. Creo que el equipo económico siempre supo muy bien hacia dónde iba, ¿no? Y siempre supo manejar muy bien la situación. Entonces, también más allá de la presión internacional e interna, creo que eso es muy destacable también. Vale. ¿Crees que va a poder llegar a salir el impuesto a las grandes fortunas? ¿Y crees que el gobierno va a poder impulsar una reforma tributaria tan necesaria para la clase trabajadora o las Yo pequeñas creo que, empresas? bueno, son debates que son muy importantes para la Argentina. Sobre todo, a lo mejor, a ver, el impuesto a las grandes riquezas es un debate que se está dando alrededor de todo el mundo, ¿no? Exactamente. Todos los países del mundo están debatiendo alguna forma de poder grabar una alícuota frente a los grandes patrimonios, ya sea con la forma de un impuesto o ya sea con la forma de una contribución excepcional, ¿no? Porque en realidad lo que está planteando Argentina, después lo que salió a aclarar el presidente, fue que en realidad se trataba no de un impuesto, porque no iba a ser todos los meses, sino como de una especie de contribución excepcional. Pero lo está discutiendo todo el mundo. Yo creo que en este momento de gran crisis que estamos viviendo a nivel mundial económica, que generó el coronavirus, creo que es una herramienta importante, ¿no? Porque el Estado argentino está recaudando menos. En términos reales, la recaudación tributaria viene bajando, y está gastando más. O sea, el Estado está gastando más porque está brindando ayuda económica a los diferentes sectores de la sociedad argentina. Entonces hay un problema, ¿no? Porque cuando uno gasta más y recauda menos, realmente hay un problema. Y entonces una reforma, además del impuesto a las grandes riquezas, una reforma tributaria en la Argentina, creo que también es algo importante, creo que también es un debate que nos tenemos que dar. Me parece que la semana pasada o la otra, Sergio Massa estuvo hablando algo en Bueno, los medios de exactamente. eso, mencionó que era necesaria una reforma tributaria. Yo creo que es muy necesaria. Yo quiero recordar que más del 50% de la recaudación tributaria se da a través de dos impuestos, el IVA y el impuesto a las ganancias. Exactamente. Ahí tenemos una gran porción de trabajadores por un lado y después lo pagamos todos como consumidores. Pero recordemos Totalmente. que el IVA también es un impuesto regresivo, en tanto que Totalmente. tiene más peso sobre la persona que tiene menor ingresos, porque todos Exactamente. pagamos el 21% de lo que Total. consumimos. Entonces, estamos hablando de que dos impuestos concentran más del 50% y después los impuestos que tienen que ver, los impuestos patrimoniales, ese tipo de impuestos, representan una porción muy chiquita de la recaudación tributaria. Total. Entonces creo que más allá de lo que uno pueda llegar a pensar en torno al impuesto a las grandes riquezas o más allá de las cuestiones más ideológicas, creo que es necesario, porque este esquema tributario justamente lo que hace es que nosotros estamos recaudando menos. Bueno, Claro. los impuestos están muy atados a lo que tiene que ver con la actividad económica. Total. Bueno, pero con la actividad económica de ciertos sectores, ¿no? Bueno, Sí, los sí. resultados son estos. Entonces me parece que es una necesidad bastante relevante el debate sobre una reforma tributaria, sin duda. Sí, además en ese falso esquema de lo que son las inversiones, cuando en realidad el mayor labor productiva la dan las pymes, que el 70% del trabajo formal e informal viene de las pymes y no de las grandes empresas. Y sin embargo se le da más alivio a las multinacionales que a las pequeñas y medianas empresas. Eso, Sí, sin duda que además digamos, hay una cuestión impositiva en torno a las pymes que yo creo que hay que resolver también, porque recordemos que ellos en términos legales, en términos de impuestos y aportes patronales y demás, tienen
legislación que una empresa multinacional o una empresa muy grande nacional. Y creo que ahí están en desventaja, ¿no? Claramente. Es difícil realmente. Este es un problema estructural de la Argentina, ¿eh? No es ni este gobierno, ni el de Macri, ni de los anteriores. Es un problema estructural que creo que no ha podido resolver ningún gobierno y que me parece necesario hacerlo, porque estamos hablando de una gran parte del sector productivo de la Argentina que, como vos decís, da alrededor del 70% del empleo registrado. Bueno, creo que es un tema también a discutir. De todas formas, bueno, son debates que hay que ir dando, espero que se den, creo que lo más sano sería que se den en el marco de este gobierno, a medida que nosotros podamos ir solucionando los problemas más urgentes que nadie los niega, pero es necesario, ¿no? Como Alberto Fernández plantea, la necesidad de una reforma judicial, que a mi juicio, sin ser un experto ni mucho menos en el tema, creo que es muy relevante para el sistema, para el Poder Judicial en la Argentina, creo también que una reforma tributaria también lo es, ¿no? Totalmente. El otro día Zayat en una columna, en su clásica columna de página 12, metió el dedo en la llaga con respecto a la burguesía nacional. ¿Crees que algún día tendremos la burguesía nacional que muchos pregonan para el desarrollismo de cierto sector? Sí, levantó mucho revuelo esa nota, ¿no? Sí, Sobre sí, todo muy también porque la interesante. compartió Cristina. Sí, Sí, la sobre todo compartió eso. Cristina en Twitter, sí. Bueno, ahí hay ciertos puntos encontrados, ¿no? Yo creo que el análisis de Zayat es... Por un lado, yo tengo dos cuestiones, ¿no? Con la nota de Zayat. Sí, A mí, si me preguntás sí, 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 personalmente. obviamente. Por un lado, creo que el análisis es cierto, o sea, porque él hace una suerte de como recorrido histórico del devenir político, económico Total. de ese sector, creo que eso es innegable, creo que eso es cierto. Ahora, me parece también que hay que encontrarle una vuelta de tuerca, ¿no? Porque digo, no solo porque nosotros podemos decir, sí, la verdad que este sector, los grandes grupos económicos, la burguesía nacional, bueno, siempre contribuyeron a la fuga de capitales, no reinvierten utilidades, etc. Total. Ahora, me parece también que hay que encontrarle la vuelta porque tampoco nos podemos quedar en solo decir eso, ¿no? Porque estamos hablando de grandes grupos económicos, estamos hablando de empresas de capital nacional muy, muy importante y que creo que en un proceso de desarrollo económico son actores que tienen que tener un rol importante, ¿no? Uno no puede pensar un proceso de desarrollo de la economía argentina a largo plazo sin pensar en esos actores. Entonces me parece que hay que encontrarle la vuelta tanto económica como política, como también desde el Estado encontrar la manera de poder establecer determinadas reglas de juego para que esos actores puedan, en vez de fugar capitales, reinvertir utilidades. Porque también hay una cuestión, digo, el empresario lo que busca es maximizar la ganancia. Sí. Si la ganancia está en la fuga de capitales, bueno, va a maximizar la ganancia a través de la fuga de capitales. También me parece que es tarea del Estado argentino poder establecer determinadas reglas de juego que tengan que ver con que, bueno, que la ganancia no esté en eso, sino esté en la reinversión de utilidades. Pero para eso creo que lo que hace falta es un plan a mediano o largo plazo en términos de desarrollo económico, que incluye también después miles de cuestiones políticas y de negociación con los diferentes actores, incluidos estos grandes actores de la economía, que a mí, por ejemplo, me pareció acertado que Alberto se reúna con ellos en Olivos, ¿no? Porque son actores que uno no puede desconocer y no puede darle la espalda. Sí hay que conocerlos, sí hay que conocer su historia y su trayectoria, sí hay que saber quiénes son, cómo hicieron las cosas, pero bueno, son actores importantes de la economía, entonces también. Entonces ahí me parece como hay una tensión que hay que poder resolver. Sí, ojalá se revise. El problema es que si vos ves la lista de Forbes de los 50 más ricos, y mínimo la mitad, si llegas a revisar cómo obtuvo esa riqueza, ya está, lo tenés que otra que expropiar, peor que Vincent Tinson. Así que Sí, está sin difícil duda, eso sin duda. también. Hay muchas empresas que en los años 70, bueno, el caso de Macri, IEXA, ¿no? sí, Claro, Exxon, que han hecho una riqueza en base a lo que se llamó después la patria contratista. Primero con la totalmente. toma de deuda y la estatización de deuda de los privados por parte del Estado argentino, y después lo que se llamó la patria contratista en los años 80, ¿no? Total. Que sin duda que hicieron su negocio en base a las prebendas del Estado y demás, ¿no? Pero bueno, no son todos no es la misma trayectoria para todos los grupos tampoco. No, Creo no, que, no sé, si uno piensa más allá de, por ejemplo, de Entechín, más allá del Roca. comportamiento personal de Paolo Roca, ¿no? Sí, Digo, sí, más sí, allá de sí. eso, si uno ve la trayectoria de la empresa, bueno, no es la misma que el grupo Macri. Entonces, bueno, No, esos no, seguro. matices también creo que es importante. Sin duda es que hay un montón de cosas a revisar en la historia argentina y hay una serie de problemáticas muy grandes
¿no? Cuando Claro. uno va a analizar ese sector, sin duda, sin Por duda. lo menos contar su historia, ¿no? Aunque sea uno se conforma con que se cuente su historia, ¿no? Blaquier decir que se enriqueció durante la dictadura de Onganía, o los 70, o los Peña Brown durante la Patagonia Trágica, los Martínez de Sin Oz, duda. digamos, con que se diga, aunque sea una vez públicamente la historia de estos tipos, alcanza. Después, obvio, hay cosas que Sí. son inevitables, eso lo comparto. Sí, sin duda, creo que sí. Incluso también hay muchos estudios que tienen que ver sobre lo que tiene que ver con la responsabilidad empresarial en los delitos de lesa humanidad en la Exactamente. dictadura, que son extremadamente interesantes, que obviamente superan lo que tiene que ver con los grupos locales, Sí, ¿no? Son que está la empresas, Chrysler, tenés un... Mercedes-Benz, Sí, sí, sí. pero creo que sí es una parte muy importante en términos de poder conocer nuestra historia, saber quién es quién y también poder determinar qué grado de responsabilidad tiene cada uno en las cosas que pasaron. Yo no Total. estoy diciendo, pero bueno, después, digo, pensando hacia adelante, hay con ciertos grupos, son los grupos que están y eso creo que no se puede cambiar. Entonces, bueno, ahí hay una tensión que creo que hay que resolver. Totalmente, totalmente. Ahora yo te llevo a la pospandemia, ¿no? ¿Cómo crees? ¿Crees que Argentina va a poder salir rápido de todo esto en base a que puso su énfasis en cuidar la salud, en base a esa dicotomía que planteaban algunos entre salud y economía, como se le fueron cayendo los actores de los países limítrofes, como fue Chile, Brasil, el mismo Estados Unidos, sectores de Europa, donde habían priorizado la economía, por decirlo de alguna manera, y hoy están en la situación en la que están, ¿no? Chile es un desastre, Perú, Brasil, Estados Unidos. ¿Crees que Argentina podrá salir más rápido en base a su estructura ya de por sí industrial y agroexportadora y haber cuidado de la salud antes que la economía? Esperemos que sí. Hay un cierto grado de incertidumbre muy importante en todo esto, porque el virus no sabemos cuándo se va a terminar Mm. todo. Sí, Pero esperemos que sí. Yo creo que hay indicadores que hablan bien. O sea, el indicador de, de producción industrial en junio, subió un poco. bueno, subió en términos mensuales, pero me parece que lo interesante es ver que en términos interanuales solo cayó un 6%. Eso es un dato, habla de una caída, pero es un dato interesante Total. que cuando nos encontramos en medio de una pandemia que está generando una crisis muy importante, en términos interanuales, es decir, junio comparado con junio del año pasado, solo haya caído un 6%, mientras hay otros países que cayeron mucho más, no solo latinoamericanos, sino de Europa. Entonces, eso habla de que hay ciertas cuestiones que se están empezando a recuperar en la economía argentina, eso habla de que se nota que el 85% del país está funcionando en una nueva normalidad, y eso puede llegar a hablar de que puede haber una recuperación un poco más rápida que en otros lugares. No lo sabemos igual. Puede ser un indicador de eso, ojalá sí lo sea. Pero bueno, creo que sí, no, la dicotomía entre economía y salud es a todas luces falsa. Total. La economía cayó en todo el mundo sin importar las medidas sanitarias que hayan tomado los gobiernos. Creo que lo importante, lo valedero de la estrategia argentina es que salvamos muchas vidas y lo seguimos haciendo. Y mientras tanto, estamos empezando de a poco a recuperar la actividad económica. Entonces, bueno, hay que ver cómo se desenvuelve todo. Creo que tenemos posibilidades, sobre todo también teniendo en cuenta el acuerdo de reestructuración de deuda, tenemos posibilidades importantes de poder establecer un plan de desarrollo, ¿no? A mediano plazo y transitar un camino de crecimiento. Yo, con cómo se están dando las cosas, en cierta manera soy optimista, ¿no? De cara a lo que Total. viene. Total. Sobre todo si pensamos que las grandes estructuras o las grandes naciones venían en crecimiento y la caída fue mayor porque cayeron, no solo venían creciendo, sino si venían creciendo en 15, cayeron a -6, es mucho mayor que la Argentina que venía de la macrisis, ¿no? Que veníamos en total Sí. retroceso. Y eso por ahí no se nota mucho a veces, o los medios por ahí lo invisibilizan. ¿Cómo ves esta nueva niña bonita que les queda a los medios económicos que es Uruguay? Y esa falsa mejor acuerdo de deuda que hizo Ecuador. No, bueno, el acuerdo de deuda de Ecuador, como decís, no fue mejor. La realidad es que esto hay que decirlo porque Ecuador acordó $59 por cada 100, nosotros acordamos 54,80. Claro, Entonces, no es mejor, es mentira. Es una mentira que anduvo diciendo por acá y por Twitter porque no puede decir otra cosa. Se podría haber llamado a silencio o podría haber reconocido la buena reestructuración, como hicieron algunos. Caputo lo hizo, por claro. ejemplo. Eh,
pero no. Pero bueno, dejémoslo ahí, no importa. Lo que sí hay que decirle a la gente es que lo que dicen por acá y en ese sentido es mentira, porque acordaron más caro ellos. Y con respecto a Uruguay, bueno, hay que ver cómo se desenvuelve todo, ¿no? Ellos están transitando con relativa tranquilidad el tema de la pandemia, pero bueno, porque tienen condiciones geográficas y urbanas que no se pueden comparar con la Argentina. Sí se pueden comparar con ciertas provincias, como Santa Fe, por ejemplo, si no me Claro, equivoco, sí, y ahí los números creo que son mejores los de Santa Fe en términos sanitarios, ¿no? claro. No por hablar mal del país vecino, No, no, sino para seguro, desmentir algunas cuestiones que se totalmente. dicen públicamente que no son así, porque si vamos a comparar hay que comparar bien, no se puede comparar peras con manzanas. Exactamente. Cuando uno compara peras con manzanas, sale hablando de cualquier cosa, y bueno, se termina confundiendo a la gente, ¿no? Entonces esto hay que decirlo. Con total intencionalidad, La igual. densidad poblacional y la estructura geográfica y urbana de Uruguay no se compara con Argentina, se puede comparar por ejemplo, con provincias como Santa Fe, y hasta hace un tiempo los números de Santa Fe eran mejores. Entonces, Claro, bueno, digamos, cada país toma su estrategia, no hay que desmerecer la que tomó la Argentina porque realmente fue muy buena, lo reconocen los totalmente. organismos internacionales en términos sanitarios. Y en términos económicos, bueno, Uruguay no está exento de lo que tiene que ver con la caída de los indicadores económicos. En Uruguay el desempleo ya está en los dos dígitos, similar, creo que 10,1% el primer trimestre de este año, si no me equivoco, muy similar al de la Argentina. También los índices de producción industrial también caen. Bueno, no están exentos, lamentablemente nadie está exento, ningún país está exento, pero bueno, esto es independiente, ¿no? Porque es lo que generó el coronavirus en la economía. Total. Y no es un dato menor que la calle Pou en estos días, hace semanas atrás, hayan declarado la ley de urgencia, que es un retroceso en materia económica, derechos y un montón de cosas dentro del país uruguayo, ¿no? Sí, lamentablemente se condice de alguna forma con los gobiernos, bueno, con lo que fue algunas políticas del gobierno de Macri, con algunas También. cuestiones que plantea el Bolivia, Brasil, gobierno, claro, el gobierno de Bolivia. Bolsonaro, en términos económicos, ¿no? Después cada uno, Bolsonaro es un estilo más Trump, la calle Pou creo que es un estilo Piñera es más, una. claro, una cosa así, Sí, un poco sí, más tranquilo, más, viste, sí, no sí. es un, Un facho, un bruto, un no, por fascista ser- energúmeno. claro, exactamente, no es un fascista retrógrado, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, sí, en el plan económico seguramente tiene más coincidencias con lo que fue Macri, con lo que es Bolsonaro, ¿no? Claro, Hablando de América Latina. Entonces, bueno, vamos a ver cómo les va. Yo no creo que tengan resultados demasiado positivos, sobre todo teniendo en cuenta con lo que está generando el coronavirus, que esta recesión importante, aplicar esas políticas más de ajuste, no creo que en buena medida, ¿no? totalmente. Te llevo más al plano sociológico, ya que es tu formación de base. ¿Crees que la pandemia, todo indica que más tarde, más temprano va a pasar? Vamos a seguir bastante enfermos de neoliberalismo y capitalismo. ¿Crees que la sociedad toda en un mundo va a virar a un sistema, llamémosle, fuera del neoliberalismo, fuera del capitalismo? Ni siquiera te hablo de socialismo. A algo que empieza a virar para un mundo mejor, mejor para eh, nuestros hijos, nietos, desde lo Y sociológico, desde lo bueno, político, ¿no? No tanto el plano sí, económico que bueno, si sí, bien sí. todo es político, ¿no? Mira, ojalá, la verdad que creo que va a estar en disputa. Yo creo que lo que trajo el coronavirus fueron dos cuestiones muy importantes. Que la primera tiene que ver con repensar la manera en que producimos, ¿no? Total. Creo que la manera en que producimos llegó a un punto que se está tornando insostenible en torno a lo que está generando en el medio ambiente y lo que está generando en nuestras vidas. Ese es un debate que me parece interesante, que ojalá esté sobre la mesa, creo que lo va a estar, hay que darlo, está en disputa. Y el otro tiene que ver, me parece, también con que pueda ser un argumento que pueda hacer entrar en crisis los preceptos del neoliberalismo que vienen reinando desde lo que tiene que ver con el consenso de Washington en los años 90, con todo lo que respecta a que el Estado se tiene que retirar de la economía, ¿no? Ese Total. tipo de cosas. Entonces me parece que es un debate que hay que darlo, ¿no? Que va a estar sobre la mesa, que esta crisis del coronavirus por sí sola no creo que pueda quebrar esos preceptos por sí sola, creo que ahí va
a haber un rol muy importante de los líderes mundiales que estén del lado, que piensen que el Estado tiene que intervenir en la economía y que tenemos que vivir en una sociedad más justa, que tiene que haber más justicia social, etcétera, ¿no? Sí, Creo que es una gran oportunidad para esos líderes mundiales de poder plantearlo, y que bueno, es un debate, y bueno, y que después seguramente eso va a repercutir en las ciencias sociales, ¿no? En la total. sociología, en la ciencia política, en la economía. Entonces también, bueno, después va a ser un debate que va a haber que darlo desde ese lado. Pero creo que trajo esa importante oportunidad, ¿no? Esta Sí, crisis. En términos más sociológicos o políticos, decir, bueno, de tratar de ver si, de reflotar algunas instituciones que perdimos del estado de bienestar, bueno, lo que el Consenso de Washington en los años 90 vino a sí, derribar con los puntos neoliberales, ¿no? Entonces creo que eso va a estar sobre la mesa, creo que es una disputa que va a estar, y que va a haber que darla, ¿no? Así que, y bueno, también eso creo que se va a colar el tema de la vacuna, ¿no? total. Esto hay que ver si funciona la vacuna rusa, ojalá La que rusa. sí. Y bueno, justamente, ¿no? A ver qué, también las soluciones a este problema, ver qué iniciativa le da a los líderes que estén de un lado, políticos que estén de un lado y del otro. Eso me parece Totalmente. importante. Pero espero que se pueda dar el debate y espero que salgamos de algunas cuestiones muy arraigadas en el sentido común que tienen que ver con preceptos neoliberales. Espero que sí podamos salir de eso, ¿no? Totalmente. La batalla cultural, ¿no? Es que Sí. esa gran batalla. ¿Qué opinión te merece el tema del acuerdo o el supuesto acuerdo con China sobre las factorías estas de cerdos? Bueno, ahí yo no, la verdad que no, estuve leyendo un poco, Ujú. no quiero dar una opinión, Sesgada. sí, ni sesgada ni quiero dar una sentencia, porque creo que es un debate que está abierto, ¿no? Ujú. Y a mí me parece interesante en el sentido de que se armó una especie de grieta entre los que pensaban en el desarrollo económico, entre los que pensaban en el medio ambiente. Yo lo que creo es que los dos tienen razón. Creo que este acuerdo con China podría llegar a ser un buen punto de partida para atraer divisas, para atraer desarrollo productivo, trabajo y demás, pero creo también que si no revisamos la forma de producir, estamos en problemas, ¿no? Entonces, a mí me parece que este debate habría que aprovecharlo más para ver quién tiene razón, o sea, qué posición prima sobre la otra. Habría que aprovecharlo más para poder tomar los puntos de vista que son correctos de las dos posiciones y poder generar una síntesis que sea superadora, ¿no? Y empezar a poder encarar también los debates en ese sentido. Siempre por supuesto, que haya fe de poder avanzar en una síntesis. Pero me parece que como conclusión, eso, que los expertos en desarrollo puedan aportar las variables que ellos consideran fundamentales que tienen que ver con el desarrollo para pensar este acuerdo, y que los expertos en el medio ambiente puedan pensar las variables que sean importantes para pensar en que este acuerdo sea posible, pero que sea sustentable. Entonces, creo que sería bueno tomar esas dos partes de las dos posturas y poder avanzar en algo que sea beneficioso para el país. Sí, si no, vamos a cambiar las vaquitas del tema de Atahualpa por los cerdos, ¿no? Las Sí, penas son claro. de los otros y los cerdos son ajenos, ¿no? Tal Son cual. chinos por lo menos. Totalmente. Eh, que toda esta nueva corriente o supuesta nueva corriente de economistas liberales, ¿no? O pseudo, estos, ¿no? Esto va por cuenta mía, ¿no? Estos payasos, Per, Milei, todos estos. eh, ¿Cómo crees que llegan a calar hondo en la sociedad, siendo que su discurso esa falsa meritocracia, la ausencia del Estado? Siento que a las claras y a las pruebas cotidianas el trabajador se ve mucho más perjudicado con eso. Trabajador e inclusive la clase media, ¿no? Creo que en realidad eso responde más a una cuestión mediática que otra cosa, ¿no? Porque si uno va a las elecciones, realmente no representan una porción muy minoritaria, ¿no? Porque, digamos, ahí es Sí, donde uno puede ver a cuánta gente representa su proyecto, ¿no? Lo que uno dice. Sin embargo, creo que hay que estar atento porque no hay que subestimarlo, ¿no? Porque hayan sacado un 1%, un 2% de no, las no, elecciones, no, no hay que obvio. subestimarlo, porque tienen un poder de lobby muy importante, porque tienen, digamos, calan hondo en grupos políticos o económicos que tienen un gran poder de esparcir el sentido común en la sociedad. Entonces, Exactamente, en ese sentido me parece que es peligroso, ¿no? totalmente. Hoy en día, la verdad que representan, me parece una porción muy minoritaria. Ahora, el día de mañana no lo sé, porque tienen esos vínculos.
Sí, creo que lo que plantean tiene que ver con un planteo teórico, ortodoxo, pero que no, en términos económicos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero que no se condice de ninguna manera con lo que tiene que ver con la realidad de la economía. Ese es el problema, me parece, de la teoría ortodoxa económica, la teoría que se basa en los autores neoclásicos, Sí, que parten de supuestos que son ficticios, básicamente. sí. Entonces, todo lo demás resulta también ser de alguna manera ciertamente un poco ficticio, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay que tener cuidado, hay que contrarrestarlo, me parece, sí, con política, pero que política no política en el sentido de la geopolítica, no, 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 sino política política, de gestión. militancia, de gestión, claro. Sí, además política de gestión, hablar de los problemas de la gente, hablarle a la gente de sus problemas y ofrecerles una solución, porque muchas veces estos discursos se paran sobre los problemas de la gente que son concretos y reales y no tienen una solución concreta y se paran sobre eso para hacer Claro. mella. Entonces me parece que se contrarresta con eso, con política, con gestión, con militancia, con hablar a la gente desde el llano, desde lo cotidiano y todo, ¿no? Me Eso. parece que eso. Y sí, por supuesto hay que tener un ojo, pero creo que si se hace esa gestión desde lo político, bueno, creo que vamos a estar bien, ¿no? Claro, porque lo peligroso de esta gente es, como decís, tienen poco en lo electoral, pero te forman opinión, te generan una base que le termina sirviendo a un sector, por ejemplo, como es el macrismo, si bien ellos serían la ultraderecha, pero les sirve para generar en la gente una base de debate político que termina llevando agua para ese molino, ¿no? Y Sin duda. eso es complicadísimo. Eh, ¿cómo, cómo ves al gobierno en general? Más allá de recién, todavía no se cumplió ni siquiera un año de su gestión, con mucho quilombo con la pandemia, ¿cómo ves que pueda llegar a afrontar todo lo que se viene, ¿no? Abrió muchos frentes en estos últimos días. ¿Cómo crees que lo va a poder afrontar? Desde la reforma judicial hasta los cambios nuevos de gabinete para formar estos gabinetes temáticos, la pospandemia. Bueno, yo creo que los veo bien, veo un gobierno que, más allá de todos estos problemas con los que se encontró cuando asumió, lo veo de alguna manera fortalecido, creo que el acuerdo con la deuda lo fortaleció mucho. Creo que la reforma judicial es importante. Yo no sé, hay que ver en la opinión pública, pero no sé si va a haber demasiado problema con sacarla en términos de opinión pública. Después hay que ver. Me parece que eso es importante. Si se logra hacer, también van a salir muy fortalecidos. Eh, Creo que, bueno, que para la gestión de la pospandemia, bueno, va a haber una serie de políticas públicas orientadas a reactivar ciertos sectores de la economía, que seguramente era un plan que el gobierno ya tenía, pero no pudo implementar a causa de la pandemia, ¿no? Seguramente con algunas correcciones, porque bueno, no es el mismo país que recibieron que el de ahora por la pandemia, pero era un gobierno que estaba preparado para implementar una serie de políticas públicas en torno a reactivar el consumo, la industria, las pymes, y reactivar la economía. Entonces, en ese sentido, me parece que es importante ver los anuncios que se vayan a hacer de acá a fin de año. Algunas cosas ya empezaron a moverse, como el Procrear. Entonces, yo en ese sentido soy optimista, creo que se encaran las cosas con seriedad y que se encaran las cosas con gente que sabe lo que está haciendo al mando de los ministerios, y eso me parece importante, y creo que hay un plan para poder efectivamente reactivar la economía, y bueno, que podamos salir un poco de este problema que tenemos. Néstor, perdóname, yo no sabía que se iba a estirar tanto, pero Ya lo la que pasa es terminamos que tengo que igual, llevar ¿eh? la nena, No pasa tengo que nada. llevar la nena al pediatra, eso, Oh, estoy con ese problema. ningún problema, ya lo terminamos. Perdóname. No, por favor, disculpame vos, es que me entretuve y las hago No, por largas yo. favor, no, yo también, pero me acabo de mirar la hora mientras hablaba y digo, me tengo que ir. Ningún problema. Yo te agradezco muchísimo, igual que logré hacer todas las preguntas, así que te agradezco. Te dejo el micrófono No, para que te despidas como quieras. Y bueno, el micrófono está abierto para cuando gustes también, él sepa y sé que es un estudio sumamente serio. Te agradezco muchísimo. no, bueno, muchas gracias a vos por la invitación, la verdad que ha sido una charla muy buena, muy fructífera. Hemos tocado, me Gracias. parece, varios temas de política, de economía, de actualidad, que son importantes. Creo que está bueno hablarlo, que la gente también lo pueda escuchar, que participe de los debates, porque son cuestiones que, si bien por ahí uno no charla todos los días con los amigos o la familia o lo que sea, también son cuestiones importantes porque afectan a lo que tiene que ver con nuestra vida de acá a los próximos 3 4 años, ¿no? Entonces, siempre es bueno poder tener una charla de este tipo, y yo te vuelvo a agradecer por la invitación. No, muchas gracias a vos. Y bueno, te agradezco y estamos al habla. Muchas gracias.
Por favor, gracias a vos.